Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a darle el broche de oro a la historia de Melanie y Can, el embarazo sorpresa que nos tuvo en vilo. Ya hemos analizado los hechos, las versiones, las consecuencias. Pero, ¿qué hay de las teorías más descabelladas, los análisis psicológicos y las predicciones sobre el futuro? Prepárense porque esto se pone aún más intenso. Como ya saben, este caso generó un debate apasionado en las redes sociales. ¿Era Melanie una víctima? ¿O Can era el que estaba siendo vilmente difamado? Los comentarios estaban divididos, y cada bando defendía a capa y espada su postura. Pero más allá de las acusaciones y las defensas, ¿qué hay de la psicología de los involucrados? ¿Qué llevó a Can a negar la paternidad, y a Melanie a compartir su historia con el mundo? Analicemos primero la posible psicología de Can. ¿Qué pudo haber pasado por su mente? Los expertos en psicología han sugerido varias posibles explicaciones. Una de ellas es el miedo a la responsabilidad. Can posiblemente no estaba preparado para ser padre, y la idea de tener un hijo pudo haberle generado ansiedad y estrés. La negación pudo ser una forma de evadir esa responsabilidad, y de evitar las consecuencias que conllevaba la paternidad. Otra posible explicación es el miedo al compromiso. Can posiblemente no estaba dispuesto a comprometerse con una relación a largo plazo, y el embarazo de Melanie pudo haberle puesto contra las cuerdas. La negación pudo ser una forma de evitar ese compromiso, y de mantener su libertad y su independencia. También se ha sugerido la posibilidad de un trastorno de personalidad. Can posiblemente tenía rasgos narcisistas, y la idea de ser padre pudo haber afectado su ego y su imagen personal. La negación pudo ser una forma de proteger su ego, y de evitar ser visto como un padre irresponsable. En cuanto a Melanie, también es interesante analizar su psicología. ¿Qué motivó a la influencer a compartir su historia con el mundo, y a exponerse al escrutinio público? Una posible explicación es la búsqueda de apoyo y de reconocimiento. Melanie posiblemente necesitaba sentir el apoyo de sus seguidores, y la validación de sus sentimientos. Compartir su historia le permitió conectar con su audiencia, y recibir el cariño y la comprensión que necesitaba. Otra posible explicación es la necesidad de venganza. Melanie posiblemente se sintió traicionada y humillada por la negación de Can, y compartir su historia con el mundo fue una forma de desahogarse y de exponer la verdad. También se ha sugerido la posibilidad de una estrategia para aumentar su fama y su número de seguidores. Melanie posiblemente vio en el embarazo una oportunidad para crecer en las redes sociales, y para convertir su historia en un negocio rentable. Más allá de las teorías psicológicas, también es interesante analizar las posibles consecuencias emocionales para los involucrados. ¿Cómo afectó el escándalo a la salud mental de Melanie y Can? ¿Cómo afectó la situación a la pequeña? Melanie sin duda sufrió un gran estrés y ansiedad. Tuvo que lidiar con las críticas, los juicios y la presión de la opinión pública. Además, tuvo que enfrentar el desafío de ser madre soltera, y de criar a su hija en medio de una tormenta mediática. Can, por su parte, también sufrió las consecuencias emocionales del escándalo. Se sintió avergonzado, culpable y arrepentido. Además, tuvo que lidiar con la pérdida de su reputación, y con la decepción de sus seguidores. La pequeña, por su parte, también puede haber sufrido las consecuencias emocionales del escándalo. El hecho de crecer sin una familia unida, y de ser objeto de la atención mediática desde su nacimiento, puede tener consecuencias negativas en su desarrollo emocional y social. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Cómo se desarrollará la relación entre Melanie y Can? ¿Cómo afectará el escándalo a la vida de la pequeña? Es difícil predecir el futuro, pero podemos hacer algunas predicciones basadas en la información disponible. Es probable que la relación entre Melanie y Can siga siendo tensa y conflictiva. A pesar de sus intentos de reconciliación, es difícil que puedan superar las heridas emocionales que les causó el escándalo. También es probable que la pequeña siga siendo objeto de la atención mediática. Los medios de comunicación y los seguidores de Melanie y Can seguirán interesados en su vida y en su desarrollo. Es importante que Melanie y Can protejan a su hija, y que la ayuden a desarrollar una autoestima sana y una identidad sólida. Además, es probable que el escándalo siga afectando la vida de Melanie y Can. Su reputación, su carrera profesional y su vida personal seguirán estando marcadas por el embarazo sorpresa. Pero a pesar de todas las dificultades, es posible que Melanie y Can logren rehacer sus vidas.
Con el tiempo pueden aprender a perdonarse y a superar sus diferencias. Pueden establecer una relación de respeto y colaboración, y centrarse en el bienestar de ese. Hija. Es importante recordar que a pesar de las polémicas, la historia de Melanie y Can es una historia de amor y de pérdida. Es una historia sobre la responsabilidad, la verdad y las consecuencias de nuestras acciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, y sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional. En conclusión, la historia de Melanie y Can es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una historia compleja y llena de matices, que nos invita a reflexionar sobre temas importantes, como la responsabilidad, la verdad, las consecuencias de nuestras acciones y el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Es una historia que no tiene una respuesta fácil, y que nos deja con más preguntas que respuestas. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado de la historia de Melanie y Can. Sé que es una historia con muchas aristas, con muchos detalles, y que cada uno tiene su propia opinión. Pero lo importante es que hayamos explorado esta historia juntos. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué conclusiones sacaron de esta historia, después de todo lo analizado? ¿Qué consejos les darían a Melanie y a Can para el futuro? ¿Cómo creen que se desarrollará la vida de la pequeña? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido y a traerles más historias interesantes como esta. Así que por favor, no se olviden de apoyarme. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo. Nos vemos en el próximo. Besos y hasta la próxima.